jurista peruano Alberto Borea acaba de ser elegido por la Asamblea General de la OEA como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Repetimos, como parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 11 de la mañana con 32 minutos. Entablamos comunicación de inmediato con el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea. Bienvenido, buenos días a RPP, la voz de todo el Perú, canciller. Sí, lo tenemos en la línea telefónica. Les repetimos, el jurista peruano Alberto Borea ha sido elegido por la Asamblea General de la OEA como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a conversar con el canciller Javier González Olaechea. Se sabe que ha sido elegido por 15 votos el jurista Alberto Borea. Fue elegido también junto a él Diego Moreno. Diego Moreno es un representante de Paraguay. En el caso de Diego Moreno, él obtuvo 16 votos y en estos momentos está la Asamblea reunida. Así que queremos conocer las primeras impresiones justamente del ministro de Relaciones Exteriores. Es información de último minuto, 11 de la mañana con 33 minutos. Lo han escuchado aquí en RPP, la voz de todo el Perú. En instantes vamos a conversar con el canciller Javier González Olaechea. Actualizamos nuestros tirules. Contábamos que el jurista peruano Alberto Borea acaba de ser elegido por 15 votos por la Asamblea General de la OEA como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entablamos comunicación con el canciller Javier González Olaechea. Canciller, muy buenos días. Bienvenido a RPP. Buenas noches, estando en Pekín. Quiero en primer lugar comunicarle vía ustedes al Perú que el doctor Alberto Borea hoy ha sido elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú propuso al doctor Borea a las finales de los plazos y comenzamos de cero recaudando el apoyo que hoy se ha reflejado en la segunda votación, o sea, ha obtenido la segunda votación. Eran 5 candidatos para 3 plazas de juez de la Corte Interamericana. Sabemos, canciller, por lo menos hasta hace instantes, Diego Moreno era el segundo con 16 votos desde Paraguay. ¿Ya se votó por el tercer miembro? Ya se votó el tercer miembro y el tercer miembro ha sido elegido el candidato del Uruguay. Ricardo Pérez. Correcto, son 3 candidatos, habían 3 candidatos para 5 plazas. El Perú no presentaba candidatos hace muchos años y creo que este triunfo que ha, esta campaña en favor del jurista Borea, liderada por la señora Presidenta de la República, por el Premier y por todo el trabajo en equipo de la Cancillería, conjuntamente con la misión del Perú ante la OEA y el ministro de Justicia, que actualmente está asistiendo, representando al país en la Asamblea General en Asunción, refleja un trabajo en equipo en favor de un candidato que tiene todas las dotes académicas y personales para integrar la Corte. Canciller, precisamente eso, ¿qué significa, perdón que lo interrumpa, porque usted habla de las dotes del jurista Alberto Borea, ¿qué significa que justamente se haya elegido a él como representante del Perú? Porque algunos sectores lo que hacían o lo que venían haciendo era una especie de crítica al país en general muy fuerte por la sentencia justamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, explíquele bien la pregunta para poder contestarle, por favor. Que algunos sectores criticaban justamente que no se tenga, digamos, un candidato de nuestro país, un candidato peruano. ¿Qué significa justamente la elección de Alberto Borea? Bueno, la elección del doctor Borea significa el retorno de un candidato peruano a integrar la Corte Interamericana de Justicia y Derechos Humanos y obviamente la reafirmación
de que el gobierno peruano y el Perú no solamente creen en el sistema de derechos humanos, aun cuando a veces podemos discrepar, sino que fortalece nuestra posición como país integrante del sistema interamericano de derechos humanos. Quienes pudieron haber criticado en su momento tenían todo el derecho para hacerlo. El gobierno, y en especial en mi condición de canciller, yo siempre valoro las opiniones, aunque sean críticas, las respeto y finalmente conduzco la Cancillería en un trabajo de equipo. Claro, porque algunos sectores decían de un incumplimiento o un supuesto incumplimiento de las sentencias de la Corte. Por eso le preguntaba si el Perú incumple o no. No incumple porque lo que se ha ejecutado en su momento fue un mandato, un resuelto del Tribunal Constitucional del Perú, el máximo intérprete de la Constitución. Pero yo lo que quisiera es resaltar, ya lo dicho, de 5 candidatos y 3 vacantes, el Perú ha obtenido el segundo puesto. Y creo, en primera votación, directamente en primera votación. Es lo que quería anunciar al país. Perfecto. Y felicito al doctor Borea públicamente por su elección. Buenas tardes, buenas noches, aquí son la 1 de la mañana y todavía estamos en conexión con la Asunción. Gracias, canciller, más bien por atender nuestra llamada. Sabemos que la diferencia horaria es muy marcada. El canciller Javier González Olaechea anunciando aquí en RPP justamente que el jurista peruano Alberto Borea ha sido elegido. Fueron 15 votos los que él obtuvo por parte de la Asamblea General de la OEA como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 11:44, volvemos luego de la pausa.